¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, hoy el Real Madrid ha presentado a Trent Alexander-Arnold y pues quiero comentar un poquito acerca de todo lo que pienso de este fichaje, que bueno, ya en su día lo comenté bastante. Hoy quiero comentar un poquito acerca de todo lo bueno, que yo creo que lo que mucha gente imagina, también todo lo malo, que a ver, sí que es verdad que hay un porcentaje de la afición del Madrid que ve estas cosas malas y a lo mejor las exagera un poco, pero luego hay otro porcentaje que es como que no las ve o no las quiere ver, ¿vale? Y realmente con esto no hablo simplemente de que defienda mal o tal, no, mira, eso a mí no me parece el mayor de los problemas, ¿vale? Ahora lo comentaré. Pero bueno, se presenta Trent con un discurso en un español bastante bueno, que sinceramente a mí me parece un comienzo fabuloso, y os comento. Yo al final con este fichaje, siendo un jugador que a mí siempre me ha encantado, de hecho lo he dicho siempre que es de mis jugadores favoritos, tenía un poquito la sensación como de que, a ver cómo me explico, a lo mejor como de que era un jugador, digamos, demasiado ajeno a lo que es el Madrid, a la cultura Real Madrid, ya me entendéis, como que venía aquí simplemente con cartel de empleado y ya está. No es como por ejemplo Hausen, que a ver, sabéis que a mí Hausen particularmente no me encanta como jugador, pero en tema cultura Real Madrid, madridismo y tal, sí que se le ve mucho más, ya me entendéis, ¿sabes? Que ojo, yo no quiero caer en el topicazo de decir, no, es que si no es madridista de corazón no le quiero, no. Tampoco es eso, ¿vale? Pero por ejemplo, sí que hay jugadores que, a ver, aunque yo no considere que son madridistas de cuna, como pueda ser a lo mejor un Joselu, ¿sabes? Sí que se les ve de primeras mucho más identificados con lo que es el Real Madrid, la cultura Real Madrid, ya me entendéis. Y yo con Trent de primeras pues no sentía eso, sentía como que era muy ajeno, que es como que al final todos tenemos clarísimo que él es del Liverpool, que él viene aquí pues mira, por motivos de, oye, ganar más títulos, tampoco por un tema de pasta, ¿sabes? Porque en tema pasta tampoco vamos a pagarle mucho más y de hecho se dice que el Liverpool le hubiera pagado más de haber renovado. O sea que se puede decir perfectamente que el tema pasta no es por eso por lo que llega. Pero sí que es verdad que tampoco es un jugador que digas, oye, ama al Real Madrid, no. Pero bueno, sí que es verdad que ha demostrado admiración al club. Al final, pues es evidente que somos los más grandes del mundo y de la historia. Entonces, pues a ver, digamos que después de cómo ha sido la presentación, de él hablando en español siendo de Inglaterra, que a su vez, pues mira, eso ahora ya con la buena adaptación de Bellingham, ya estamos más tranquilos, pero antes de Bellingham, pues mira, por tema Beckham, que al final Beckham nunca llegó a hablar bien español, Bale se decía lo mismo, aunque bueno, sí que es verdad que con Bale también me dieron mucha mierda, porque luego, por ejemplo, Saúl Ñíguez, jugador del Atlético, que comparte a gente con Bale, Jonathan Barnett, pues decía que su nivel de español era bueno, que hablaban en español. Pero bueno, sí que digamos, siempre ha estado esa idea de que los jugadores de las Islas Británicas como que tenían ese peligro y tal, tema de adaptación del idioma. Bueno, sí que es verdad que Bellingham quitó un poco ese estigma. Y bueno, con Alexander Arnold viene muy bien verle que ya de primeras llega en español, se atreve con el español. Sinceramente, el cómo ha sido la presentación a mí me ilusiona bastante. Le veo ya con, digamos, menos ajeno a lo que yo veía antes, ¿sabes? Más como cerca de lo que es la cultura Real Madrid, ya me entendéis. Bueno, en lo futbolístico con Trent, pues qué os voy a contar, creo que todos sabemos cómo juega Alexander Arnold, un jugador maravilloso, un centrador excelente, pero veo un error reducirlo a simplemente centros, ¿vale? Y os comento por qué. Al final es un jugador que su recurso de pase va simplemente, o sea, no es solo centros, lo que digo. Es un jugador con un pase en largo maravilloso, unos pases filtrados brutales, tanto en diagonal aérea como este pase que hace muchas veces con el exterior, metiéndoselo en su misma línea recta a Mohamed Salah. Y yo creo que los jugadores que tenemos, si están más serios que este año, se puede conseguir muchísimo con este recurso. Entonces, es un jugador del que podemos sacar mucho. Y lo que digo, no me parece bien reducirlo a simplemente centros, porque mucha gente dirá también, no, es que tenemos jugadores que por arriba tampoco van muy bien, ¿sabes? A ver, chavales, Mané, Salah y Firmino tampoco es que sean aquí, yo qué sé, Joselu, Santillana y Cristiano, ¿sabes? O sea, son jugadores que no son horribles por arriba, pero tampoco son expertos en rematar de cabeza, ¿sabes? Y yo creo que Alexander Arnold es evidente que se ha hinchado asistencias. Sí que es verdad que, por ejemplo, conviene destacar que el número de asistencias de Alexander Arnold
desde que se va Mané. O sea, con Mané y sin Mané cambia mucho, baja drásticamente. Esto no es una cuestión de que Alexander-Arnold necesite de un Mané para rendir, no es exactamente Mané. Pero sí que, por ejemplo, yo creo que es un hecho que los extremos izquierdos que ha tenido el Liverpool desde que se fue Mané, pues no han estado ni remotamente a ese nivel. O sea, por ejemplo, Luis Díaz, aparte de ese otro perfil futbolístico, pues es un jugador mucho peor. Cody Gakpo, que a mí sinceramente me gusta cómo juega, pero también es claramente peor futbolista. Y luego, pues, a ver, a veces ha jugado también Darwin por izquierda, o Diogo Jota. Creo que digo, o sea, ponte que a lo mejor, sumando el mejorcísimo momento de los cuatro, pues no llega tampoco a un Sadio Mané, ¿sabes? Entonces, yo creo que el tema de tener esa diagonal que tenía Alexander-Arnold con el pase en largo a Mané, que ya ha dejado de tenerla, pues le ha perjudicado, porque es un recurso que explotaba muchísimo, insisto, la diagonal en largo, el pase cruzado, y ahora con Vinicius, e incluso con el socialista de Mbappé, va a recuperarlo bastante, yo creo. Entonces, yo creo que aquí Alexander-Arnold, además que insisto, tampoco es en plan que no tengamos rematadores, porque por ejemplo, su amigo Bellingham va muy bien de cabeza, Dinghausen en corners, pues que os voy a contar, incluso pues Rudiger, Tchouaméni, no vamos tampoco cortísimos por arriba. Entonces yo creo que Alexander-Arnold, de rendir bien, podría encajar aquí perfectamente sus 25 asistencias por temporada, tranquilamente, ¿sabes? E incluso en algún año súper fuerte, pues sus 30. Pensaréis que me estoy flipando, pero recordemos que en el Liverpool, un Liverpool que, seamos serios, tenía sobre el papel peor plantilla de lo que se supone que es este Real Madrid. Ese Liverpool, pues ahí Alexander-Arnold estuvo haciendo, cuando estaba Mané, una media de sus 15 asistencias por temporada con un pico de 19. Entonces yo creo que con jugadores como Vinicius, Mbappé, Endrick, Bellingham, Dinghausen por arriba, puede sumar fácilmente sus 25-30 por temporada. Puede subir eso y por supuesto espero que lo suba. También por supuesto en tema salida de balón nos va a ofrecer muchísimo. Y en balones parados, que seamos sinceros, el Madrid lleva mucho tiempo dando tumbos en los balones parados, como que no acabamos de encontrar ese jugador que sea un especialista. Porque, por ejemplo, Arda Güler tiene pinta de que puede ser eso, pero no siempre juega, ya me entendéis. Entonces yo creo que Alexander-Arnold puede ser ese salto que tengamos en balones parados también. Así que, por supuesto, grandísima noticia. Ya sea pues para sacarlos de tiro, porque tiene un golpeo de la hostia, le pega genial a la puerta, como para los centros. O sea, maravilloso. Entonces, ahora os comento en qué creo que puede ir mal. Porque bueno, mucha gente dirá el tema de que no defienda. A mí sinceramente eso no me parece tampoco un problema gordísimo, porque va a tener por su lado a Fede Valverde, a Rudiger, en sí jugadores que son súper explosivos y súper implicados en tema compromiso, defensa, le pueden cubrir mucho mejor de lo que lo hacían a lo mejor durante casi toda su carrera en el Liverpool, pues Jordan Henderson, o ya sea Dejan Lovren, Joel Matip o Joe Gómez. Sí que es verdad que bueno, luego también estuvo Ibrahima Konaté, pero también es verdad que hasta este año se ha lesionado muchísimo. Sí que es verdad que luego ya este año ha conseguido encarrilarlo. Y casualmente este año, por ejemplo, el partido de Alexander-Arnold a nivel defensivo contra el Paris Saint-Germain, en sí, la eliminatoria entera, yo considero que es bastante buena a nivel defensivo. De hecho, el propio Kvaratskhelia dijo que Alexander-Arnold era el defensa más duro al que se había enfrentado. Lo dijo hace nada, lo podéis buscar. Lo cual a mí me sorprendió, pero mira, se puede decir que tampoco es tan malo defensivamente como puede parecer. Yo creo que es más un tema de que muchas veces no tiene ese compromiso de querer hacerlo. Y es ahí donde debemos atañar para que eso aquí no pase. Porque, por ejemplo, Alexander-Arnold, el tema de talento, se puede decir que en el Liverpool, a nivel técnico, ha sido el mejor del equipo. Y ahí digamos que se le han permitido más cosas que aquí a lo mejor no van a permitírsele, porque aquí hay mejores jugadores. Entonces aquí Trent Alexander-Arnold va a tener que demostrar más compromiso en el campo. Y no solo en el campo, porque otra cosa que a mí me preocupa es que le veo un perfil de jugador ciertamente fiestero. Y más sabiendo cómo está, en qué plan está Jude Bellingham, que sabemos que son amigos. Y yo creo que a lo mejor en tema vestuario, para lo que venimos viendo y sobre todo con Bellingham, puede no ser la mejor influencia, ¿vale? Creo que puede tener ahí esas red flags que a mí me preocupan un poco. Sí que es verdad que, bueno, tampoco os digo que vaya a ser un fiestero sí o sí. O sea, yo creo que hay que tener el ojo a visor para decir, oye, esto puede ser un problema, pero tampoco lo veo en plan decir, es seguro un problema, como a lo mejor podría ser en su momento, yo qué sé, tío. El fichaje de Hazard en su momento era bastante más predecible, que el tío pues era un vago, porque a ver, seamos sinceros, es un tío que él mismo ha presumido de ser un vago, ¿sabes? Entonces,
es un fichaje que sabías lo que fichabas perfectamente. Con Trent no es eso, es un jugador más profesional de lo que pudo ser Hazard, porque a ver, a Hazard, por ejemplo, en 7 años en el Chelsea no le vimos un puto abdominal, ¿vale? En la realidad, entonces sabías lo que fichabas. Con Trent no es eso. Trent, por ejemplo, está en mejor forma, pero sí que es verdad que, bueno, tiene ese riesgo que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿vale? El tema de la profesionalidad, disciplina, que no es el jugador, digamos, en tema mentalidad y personalidad con más ADN Real Madrid. Tiene un nivel futbolístico excelso, pero en cuanto a ADN Real Madrid tiene que empaparse aquí. Entonces, ¿se puede empapar? Sí, claramente puede hacerlo. Jugadores como, por ejemplo, Marcelo o Benzema tenían esos mismos problemas, o sea, por ejemplo, a ambos se les ha visto muchas veces, bueno, tampoco muchas, pero varias veces con barriga, y luego al final, pues mira, acabaron siendo los dos leyendas del Madrid, y sobre todo Benzema, que lo consiguió a final de su carrera, estar genial físicamente, o sea, con tableta, maravilloso físicamente, y se le veía en el campo, ¿sabes? Entonces, claramente Trent se puede empapar de ese ADN Real Madrid, pero va a tener que poner de su parte. Porque, insisto, yo ahora mismo no le veo ese ADN Real Madrid. Y también es verdad que no está ahora mismo en la mejor influencia. El vestuario tendría que cambiar mucho. Y sobre todo Bellingham, que es su amigo. Que yo creo que ha sido muy importante para que acabe fichando por el club. Y pues, seamos sinceros, ahora mismo no es la mejor influencia. Entonces, con la ayuda de Xabi Alonso, metiendo también mano Florentino, yo creo que el vestuario debería poder limpiarse, pero que se haga. Pero insisto que es una cosa que a mí me puede preocupar, ¿vale? Ya también un poco el tema Rodrigo, que mañana haré un vídeo sobre él. Tema de, pues, si al final se va, se queda, qué pasa con Rodrigo, pero bueno. El caso, fichaje súper ilusionante el de Alexander Arnold, pero sí que es verdad que esas red flags que puede tener, a mí me preocupan un poquito y hacen que me ilusione un poquito menos. Pero bueno, el hecho de empezar hablando en español, siendo un jugador inglés, a mí me ilusiona bastante. Y yo creo que es un comienzo de puta madre. En fin, chavales, esto es un poquito lo que quería comentar. Es un fichaje buenísimo, encima por 10 millones de euros solo, más bueno, su prima de fichaje, tal, pero ya me entendéis. Que es un fichaje que puede salir muy bien, pero tiene sus pequeñas red flags, ya me entendéis. En fin, chavales, poquito más que comentar. Seguidme en mis demás redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, estoy súper activo por ahí con cositas de mi vida personal, opiniones diarias, vídeos cortitos. Un saludo, chavales, y ¡a la Madrid!